Hola alumnos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la replicación del ADN. Replicación significa también duplicación, multiplicación del ADN. Ya sabemos que el ADN es una molécula, es la molécula de la herencia. Cuando la célula se va a dividir, es preciso que exista suficiente material genético para distribuirlo entre las células hijas. Entonces, es necesario que el ADN también se duplique para que pueda abastecer a las células hijas. Esta duplicación del ADN o replicación del ADN se da en una etapa de la vida celular. Esa etapa se llama interfase. Ahora, la interfase tiene sus momentos. ¿En qué momento de la interfase ocurre la replicación? En el periodo S de la interfase. Pregunta que suele venir en muchos exámenes de admisión. ¿En qué momento, en qué etapa, en qué fase de la vida celular ocurre la replicación del ADN? Respuesta, periodo S de la interfase. Bien, ya estamos entonces en el tema de replicación, multiplicación o duplicación del ADN o del material genético de la célula. Aquí tenemos nuestra pequeña definición, es el proceso por el cual se obtienen copias idénticas de una molécula de ADN. Ya sabemos que la replicación es fundamental para la transferencia de la información genética de una generación a la siguiente. El mecanismo consiste esencialmente en la separación de las dos hebras. Primero, las dos hebras del ADN se separan. Ahora, cada cadena, cada lado va a dar origen a una molécula completa. En el proceso intervienen una serie de enzimas. Muchas de ellas ya la conocemos. Ahí está, la topoisomerasa, la polimerasa, la primasa, la ligasa, el SSB, etcétera. Veamos. La duplicación o replicación del ADN es semiconservativo. Esta hipótesis fue planteada nada menos que por aquellos que propusieron el modelo del ADN en 1953, James Louis Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Ya sabemos que estos personajes se hicieron acreedor al premio Nobel en 1962. La gestora de este modelo no pudo recibir su premio Nobel porque falleció en 1958 y nos referimos nada menos que a la científica inglesa Rosalind Franklin. Bien, ¿qué propusieron estos personajes? Dijeron que el ADN está formado por dos cadenas. Estas dos cadenas se van a separar y cada cadena va a dar origen a una molécula de ADN completa. Pero cada molécula hija va a conservar la mitad de la molécula original. Miren, es como que si yo tuviese un pastel de chocolate y necesito otro pastel. Al pastel de chocolate lo parto por la mitad y ya tengo dos mitades. Esas dos mitades lo voy a juntar con la otra mitad de un pastel nuevo, que sea de vainilla. Finalmente tendré yo un pastel, mitad chocolate, mitad vainilla. Otro pastel, mitad chocolate, mitad vainilla. Eso significa que cada pastelito está conservando la mitad del pastel de chocolate. A eso se refiere con modelo semiconservativo, hipótesis propuesta por los mismos que plantearon el modelo del ADN. ¿Cómo es este proceso de replicación? Todo empieza cuando la enzima polimerasa 3, la polimerasa 3, reconoce un lugarcito del ADN llamado ORI. Ese lugarcito del ADN llamado ORI es rica en adenina y timina, en estas dos bases nitrogenadas. Lo reconoce.
A partir de entonces, la topoisomerasa agarra esa molécula que ya sabemos es helicoidal. Vamos a traer nuestro modelito de ADN. Ya sabemos que el ADN es helicoidal, es decir, está así, retorcido. ¿Qué hace la topoisomerasa? Lo desenrolla. Así, en esta forma lo ubica. Así, en esto lo convierte. Esa es la chamba de la topoisomerasa, desenrollar a la molécula de ADN. Ahora, luego de que la topoisomerasa desenrolla, ¿ya?, lo vuelve recto, lo convierte algo parecido a una escalera, como en el gráfico que estamos viendo en la derecha. Estaba retorcido, ahora está recto. Ese es uno de los primeros pasos necesarios para que se duplique el ADN. Ahora, viene otra enzima. Viene la helicasa. La helicasa lo que hace, vean, es partir a las dos cadenas del ADN, lo separa. ¿Qué significa eso de separar? Que estaría rompiendo los enlaces puentes de hidrógeno que existen entre las bases nitrogenadas. Ya sabemos que la adenina se aparea con la timina mediante dos puentes de hidrógeno. ¿Qué hace la helicasa? Rompe los puentes de hidrógeno y separa la adenina de la timina. En el caso de la citosina, con la guanina, tendría que romper 3 enlaces puentes de hidrógeno. Bien, y esto ocurriría a lo largo de toda la molécula. Ya sabemos que todo se inició en un punto llamado ORI. ¿Quién detectó ese punto? La polimerasa 3. Tiene otras funciones, pero una de sus funciones es detectar, ubicar el lugar donde va a empezar a separarse, a desenrollarse y a separarse la molécula de ADN. ¿Quién desarrolla la molécula del ADN? Es la topoisomerasa. ¿Y qué hace la helicasa? Al romper los enlaces puentes de hidrógeno, separa a las dos cadenas de ADN. Y ahora ya tenemos dos cadenas, dos cadenitas. Ahora, ¿quién mantiene separado a las dos cadenas? La helicasa lo rompió, pero podrían volver a juntarse. Allí entra a tallar otra enzima llamado SSB. Esta enzima mantiene separadas, distanciadas a las dos cadenas de ADN. Si no fuese por esta enzima SSB, nuevamente se vuelven a juntar. ¿Ya? Nuevamente se restituyen los puentes de hidrógeno y otra vez se pegan. La helicasa los separa, los dividió, pero ¿quién los mantiene ahí? Alejados, el SSB. Bien, prosigamos. La enzima primasa. ¿Qué hace esta enzima? La enzima primasa ubica cebadores. ¿Qué cosa es un cebador? Un cebador es una pequeña porción de ARN. Por eso que a esta enzima también se le suele llamar ARN primasa. Un cebador. Mire, por un momento, imaginemos, se trata de construir una casa desde cero. Para construir las paredes, primero hay que hacer una zanja en el suelo y allí hay que hacer la base, el cimiento. Sobre ello vendrá el sobrecimiento y sobre ello vendrán los ladrillos, las hileras de ladrillos para finalmente construir la pared. Pensemos, comparemos, el cimiento vendría a ser un cebador y todo lo que viene encima ya será la nueva cadena del ADN. ¿Quién construyó ese cimiento? ¿Quién construyó ese cebador? El ARN primasa. Vean nuestro gráfico.
Vean nuestro gráfico. Aquí estaba originalmente, así estaba el ADN retorcido, helicoidal. Mira, ve, la polimerasa reconoció dónde va a empezar a desenrollarse y a separarse la molécula de ADN para empezar con la replicación. Bien, la topoisomerasa lo desenrolla. Acá ya está desarrollado, está recto. Luego viene la helicasa. La helicasa ya sabemos que los separa. Y para que estos se mantengan distanciados, ahí entra a tallar el SSB. Ahora, viene la primasa. Aquí está la primasa. La primasa. La primasa ubica cebadores. Aquí está un cebador. Ya. Este que está acá es una de las cadenas. La otra cadena está por aquí. La primasa ubica un cebador en la cadena adelantada o cadena líder. Recuerde que el ADN se parte en dos. Uno de ellos va a constituir la cadena líder y otro la cadena retrasada. En la cadena adelantada o líder, que puede ser cualquiera de estos dos, es en donde se empieza a trabajar primero. Eso va a ser la cadena líder. Se construye, la primasa construye un cebador. En la cadena retrasada o rezagada se van a ubicar varios cebadores. Por lo tanto, lo que se va a formar en la cadena adelantada es una molécula o una síntesis continua. Y en la rezagada, una síntesis discontinua. Ahora, el ADN primasa ubica varios cebadores en la cadena rezagada. El espacio que hay entre cebador y cebador se llama fragmento de Okazaki. Y el fragmento de Okazaki corresponde únicamente a la cadena rezagada. No hay fragmento de Okazaki en la cadena adelantada o líder. Bien. Luego viene ya la siguiente enzima, la enzima polimerasa. Ya la molécula de ADN está desarrollada, ya fue partida por la helicasa, se mantienen distanciados por el SSB, la primasa ubicó cebadores, un cebador en la cadena líder, varios cebadores en la cadena retrasada, el espacio entre cebador y cebador, el segmento entre cebador y cebador se llama fragmento de Okazaki. Ahora viene la polimerasa. Y la polimerasa es el que va a ubicar los nucleótidos en las nuevas cadenas. Recuerden que se separó. Ahora, para que sea ADN tiene que tener dos cadenas. A este le falta uno y a este también le falta uno. Esa nueva cadena va a ser formado, va a ser sintetizado por la polimerasa, más específico polimerasa 3. Entonces, la chamba de la polimerasa 3, aparte de reconocer el origen de la replicación, es ubicar los nucleótidos complementarios en las nuevas cadenas. Recuerden, la síntesis es continua en la cadena líder y la síntesis es discontinua en la cadena retrasada. Recuerden también que el fragmento de Okazaki es exclusivo de la cadena retrasada. Un dato más. La síntesis siempre se va a dar en sentido 5 a 3, de 5 a 3. Ustedes ven en nuestro gráfico, aquí dice 3, 5 y arriba 5, 3. 3, 5, 5, 3. Eso significa que el ADN es antiparalelo. Mire, si tenemos dos lápices, ya, ambos en las mismas direcciones, pero uno con el borrador hacia arriba y el otro con el borrador hacia abajo, mantienen la misma dirección, pero tienen diferentes sentidos. Más o menos así es el ADN. Uno está hacia arriba y otro hacia abajo. A esa condición se llama antiparalelismo. La polimerasa ubica nucleótidos. Finalmente viene la ligasa une las porciones de ADN. Acuérdense que había fragmentos de Okazaki. Se retiran los cebadores y eso hay que unirlos y esa chamba lo hace el ADN ligasa. Bien, eso fue todo respecto a replicación del ADN. Aquí les dejo un dato más sobre el experimento de